En el vasto universo del anime, existen proyectos que aparentemente iban a ser lanzados a la televisión. Y en los años 90, algunos quedaron inconclusos, debido a que eran cancelados o cambiados por otros proyectos que les aseguraban el éxito. Y al parecer, Sailor Moon no se salvó de tener un proyecto que fue cancelado antes de su exitosa serie. Por su antecesora, fue la base de la cual Naoko junto con Toei Animation se inspiraron, para crear un grupo de guerreras que luchan por el amor y la justicia. Pero ¿qué pensarían si dicho anime estaba a punto de existir, y su destino hubiera cambiado, todo el universo de Sailor Moon? Si ya sabes de lo que hablo, o quieres conocer más al respecto, entonces quédate conmigo, en un nuevo video de teorías, curiosidades y detalles de esta hermosa chica lunar. Ya que les traigo, el anime inédito de Sailor V. Tal parece que los rumores del OVA y anime de Sailor V seguirían siendo eso, solo un rumor que pasaría de foro en foro, con teorías y suposiciones de la adaptación animada de Sailor V, la guerra del amor y justicia que le daría punto final a la malvada Dark Agency. Pero todo apunta a que los rumores tenían algo de cierto, pues recientemente a través de la cuenta de Twitter, del usuario Ayumi Kapimofu, del cual dejaré el enlace de su perfil para que los sigan, compartió unas fotos bastante interesantes de unas imágenes y libretos, los cuales pertenecen a un proyecto animado para la serie de Sailor V. A partir de ahí la noticia se extendió por toda la comunidad Moon y a partir del 3 de octubre, pues incluso apareció en foros de Reddit y en la página Sailor Moon News, del cual dejaré el artículo por si lo quieren leer. Entre las múltiples imágenes que podemos encontrar está la primera, que son estas tres chicas junto con Sailor V, la protagonista de la historia. Aquí vemos que la única que tiene una transformación en Sailor es precisamente Minako, mientras que sus amigas o compañeras portan los uniformes de la escuela que ella asiste, con excepción de la chica vestida de sacerdotisa, la cual tiene un parecido con Rei, pero se ve que no es ella, por lo que tal vez cada una haría equipo con Minako, o su alias, Sailor V, para defender el mundo de los nuevos villanos que fueran apareciendo en la serie. ¿Pero quiénes son exactamente esas chicas? Bueno, no vemos alguna ficha bibliográfica en las imágenes que nos compartió Ayumi Kapimofu, pero existe un libro de arte hecho por Naoko Takeuchi en colaboración con otros artistas involucrados en la serie, el 30 de junio de 1997, y fue distribuido algunas copias limitadas en el Comiket Summer de 1997 en Japón, por lo que es un libro extremadamente raro de conseguir físicamente. En japonés el libro tiene por nombre Original Picture Collection, mientras que al final del libro viene impreso el nombre de Memorial Picture Collection. Como viene en japonés, muchos fans lo tradujeron al inglés, así que me tomé la tarea con mi querido llamado colaborador, de traducirlo al español para ustedes, para que puedan conocer un poco mejor a las chicas. Minako Aino, edad 15 años. Su marca de nacimiento tiene una forma de media luna en la frente. Es la diosa de la belleza Afrodita del planeta Venus. El kanji que se usa en su apellido es para referenciar a Eros, que en la mitología griega, es el dios primordial responsable de la atracción sexual y el amor, venerado también como un dios de la fertilidad. Como habilidad especial, menciona la autora que no tienen ninguna, es muy dependiente del poder de la luna creciente que esté contenido en el compacto. Es incapaz de hacer algo sin él. Mientras las otras chicas tienen su habilidad especial. Se pregunta Minako cuál es su rol, y se preocupa muchas veces. Aunque más adelante menciona que su habilidad especial es salvar al mundo con el poder del amor. Así que solo ella puede hacerlo. Mostrando así que Minako será la única que pueda acabar con los villanos con su artefacto de luna creciente. La siguiente chica es Miyabi Yoruno, edad 15 años. El kanji que se utiliza para ella se usa para referenciar a Nyx, que en la mitología griega, Nyx personificaba la noche. Fue hija de Caos y la madre de Hypnos, Thanatos y Némesis, y proviene de las encarnaciones previas de las primeras diosas antes de la creación del mundo. Su habilidad especial es el exorcismo, Akuyo Taisan, que quiere decir retrocede espíritu maligno. Es muy sensible a la presencia de monstruos,
Hace buenas premoniciones y precognición. Diríamos que ella sería lo que es Rey en Sailor Moon. Y por lo que se ve en su cara en la ilustración, parece que tendría un carácter como la Rey del anime clásico. Me pregunto si sería capaz de usar el fuego, o simplemente utilizaría sus pergaminos como armas. O tendría algún poder asociado a la noche, o al caos, combinado con sus poderes espirituales. Llegamos con la siguiente, la cual se llama Mamoru Chino, y no es broma. Realmente así es su nombre. Tal parece que el nombre de Mamoru lo iba a tener una chica y no un chico. Y por lo que se ve ella sería la mayor de las 4 chicas, con tan solo 17 años de edad. Digamos que en apariencia es parecida a Makoto, pero no es igual. El kanji que usaron para ella hace referencia a Gea, que en la mitología griega, la diosa Gea era la diosa tierra, madre de todos los seres divinos que engendró por sí sola Urano, el cielo, y Aponto, el mar. Se unió con Urano, y de su unión nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros. Su habilidad especial es la telequinesis, es decir puede crear teletransportaciones con sus poderes psíquicos. De hecho aquí menciona que esa también es una habilidad, tiene una gran fuerza comparándola con la de Hércules y tiene una gran velocidad, quizás por eso después Sailor Uranus tiene la habilidad de ser tan veloz, y tener una fuerza igual o mayor a la de Sailor Júpiter. Digamos que en fuerza podría ser similar a Makoto, solo que aquí Mamoru Chino es más ruda, rebelde, fuma, se teletransporta y da unos buenos golpes capaz de noquear a cualquiera. Y no solo eso, corre muy rápido. Así que sería realmente un enemigo difícil de vencer. Pero lo que me llama la atención de ella es justamente que la apuntan con alguna relación con Cronos, Saturno, y la estrella del mal. Es decir que esta chica tendría algo que ver con el dios del tiempo, que a su vez es Saturno y que a su vez es la estrella del mal. Creo que hubiera sido interesante ver qué tanto desarrollo tendría en la serie de Sailor V. La cuarta chica, es la que todos conocemos en el manga de Sailor V. Se trata de Hikaru Sorano, de tan solo 15 años. El kanji de su nombre se usa para referenciar a Kairos, la diosa del cielo o aire. Su habilidad especial es pelear con inteligencia. Y se ve que ella sería el cerebro del grupo, tal como lo es Sailor Mercury. Tiene buena memorización. De hecho algunos dicen que su cerebro es en realidad una computadora. Y es una cyborg hecha por el jefe. Aunque en esta parte indica que solo bromeaba. Eso del cyborg podría ser cierto porque Naoko tenía la firme intención de hacer a Sailor Mercury 1. Así que no sería tan descabellado que metieran a una chica cyborg como parte del grupo. Lo que me resulta curioso de esta ilustración son los siguientes personajes restantes. Este chico que también viene en el manga de Sailor V, de nombre Amano, el cual es Umino literalmente, en su descripción dice claramente que les ha puesto cuando se quita las gafas, pero que también es muy inteligente. Presiento que algún papel importante tendría ya que viene en esta ficha con una descripción. Me da la impresión que pudo haber tenido alguna relación con Sailor V, o con Minako o alguna de sus amigas. Después vemos a una chica que no tiene ninguna descripción, solo dice que es la quinta chica. Y el nombre de Artemis con un signo de interrogación. ¿Acaso, Artemis sería una felina que tendría la capacidad de convertirse en chica para proteger a Sailor V? ¿Sería la diosa que le encomendaría las misiones a Sailor V y sus amigas? Esta chica es un verdadero misterio porque no sabemos si Artemis sería una humana, o sería la quinta chica del grupo que se uniría al equipo de Sailor V. Y tiene el mismo nombre que el compañero gatuno de Mina, así que pueden dejarme en la cajita de comentarios qué teoría tienen sobre ella. Como pudimos ver en la ilustración y sus descripciones, notamos que ellas no serían princesas, sino encarnaciones de las primeras diosas que existieron antes de la creación del mundo. Así que hubiera sido interesante ver qué tipo de lucha tuvieron antes de llegar a la Tierra como humanas. ¿Habrán peleado contra Metalia? ¿O es que acaso se enfrentaron a otro tipo de enemigo, y terminaron en la Tierra? De hecho, en el anime tanto Minako como sus amigas se verían un poco mayores. Pues en el manga Minako tiene 13 años, mientras que en el prototipo animado ella tendría 15. Además su luna estaría invertida por alguna misteriosa razón.
y sus amigas no tendrían ninguna transformación, por lo que se validarían de sus habilidades especiales para acabar con los enemigos. Mientras que Sailor V sí tendría la capacidad de hacerlo, porque se menciona que no tiene habilidades propias, y se ayuda con su compacto en forma de luna creciente para luchar. Y por si se preguntan, ¿dónde quedaría Usagi? Pues déjenme decirles que ella sería en realidad Usagi, porque es la única que sería la guerrera del amor y la justicia. De hecho, en esta página del mismo libro nos aparece una descripción del proyecto de Sailor V, el cual iba a ser estrenado el 3 de julio de 1991. Aquí la autora nos da una breve explicación que las chicas también han formado parte de los cómics. El manga de Sailor V viene de la tendencia de las chicas enérgicas como Kinjo Chubio, donde en este manga podremos ver a una chica bonita correr por todos lados, con uniforme de marinero. El nacimiento de la heroína se aproxima. Nosotros y yo la planeamos tan pronto como fue posible, con el deseo de estrenarla en las salas de estar de todos, es decir, de todo el público. Por lo que en este escrito se nota claramente la intención de pasar a Sailor V en un anime, y eso fue reforzado con las imágenes que estamos viendo a continuación. Por lo que el proyecto del anime de Sailor V puede que sea más real de lo que imaginábamos. En esta siguiente imagen y boceto vemos lo que es un villano de nombre Asura, el cual tiene un aspecto parecido al de Jadeite, solo que con cabello azul y piel del mismo tono pero más claro. Sin embargo, mencionan que él se parece más a Higashi, el enemigo de la Dark Agency que apareció en el manga de Sailor V. Obviamente con un traje muy similar al que portan los generales oscuros de la primera temporada de Sailor Moon. Dichos artículos fueron obtenidos a través de una subasta, pero el arte es tan idéntico al de Naoko Takeuchi, que puede que sean auténticos, y más por las imágenes de los prototipos de anime, que para esa época estaba de moda ese estilo de animación. Lo que hace preguntarnos, no solo nosotros sino todos los fans, incluyendo al autor de Sailor Moon News, ¿podrá existir un piloto animado oculto donde nos muestren estas escenas del anime? ¿Acaso tendrá oculto Toei el primer capítulo del anime de Sailor V? ¿Tendrá el mismo destino que la versión de Toon Makers con Saba Moon, el cual nunca fue publicado ni encontrado el piloto del live action? Definitivamente son preguntas que jamás podremos aclarar, ya que incluso el chico que compartió esto piensa que existe la posibilidad de que haya una animación original de Sailor V, y que le gustaría verlo, por lo que él solo tiene los libros y las imágenes, más no el episodio en formato video. En las publicaciones de nuestro amigo Ayumi Kapimofu, nos describe que los productos que adquirió son los proyectos del programa de Toei, de Sailor V. Nos cuenta que dichas imágenes del anime le fueron entregadas tal como las adquirió. La imagen de Asura tiene ligeras marcas de pegamento, porque las imágenes estaban pegadas a la página correspondiente del libro, pero se desprendieron con el deterioro del tiempo, por lo que vemos en las páginas y el color que tiene. Se ve que a pesar de estar cuidados, se están deteriorando las hojas, así que es comprensible que algunas páginas vengan sueltas o que incluso las fotos pegadas en los libros se cayeran. Él posee 2 libros bastante interesantes y valiosos, ya que incluyen borradores originales de Naoko Takeuchi, por lo que vemos en las imágenes. El libro rosa contiene toda la información de Sailor V y el prototipo de su anime, pero el libro amarillo tiene lo que es la serie de Sailor Moon. Y por lo que describe Ayumi Kapimofu, es un libro bastante raro y valioso, porque contiene cosas inéditas que según iban a venir en la serie de los 90. Así que amiguitos, viendo las biografías de los personajes, los proyectos y en lo que se convirtió Sailor V al final, el motivo del abandono de la serie o cancelación aparente del proyecto Codename Sailor V, creo que fue más que nada por un acuerdo que tuvo Naoko con su editor Fumio Sano. Al momento de sacar la versión animada de su historia, Sailor V pasó a convertirse en Sailor Moon. Por eso los personajes que vemos en este proyecto como en el manga, son iguales a los que vemos con Usagi. Naoko al final no descartó sus personajes, solo modificó su historia y las puso como un grupo de princesas que se transforman en Sailors para proteger a la princesa más poderosa, que es Sailor Moon. Ya que aquí vemos a Hikaru, Miyab, Mamoru Yamano, como Emi Mizuno,
Rei Hino, Makoto Kino Yumino. Y Artemis no se volvió femenina, sino que le dieron una compañera y esa es Luna. Sailor V fue solo la base de Sailor Moon, la cual se hizo para un público más general y no tanto adulto y adolescente en cuanto al anime. Quizás el manga de Sailor Moon nació para que Toei Animation lo volviera anime. Por esa razón, pensaron que Sailor V no funcionaría para los fines comerciales que tenían previsto hacer. El concepto de Sailor V era menos Super Sentai, del cual Naoko se basó para crear a nuestra chica lunar. Su trama era oscura pero no tanto como Sailor Moon en el manga. Y quizás un grupo con una sola Sailor, y 3 chicas aparentemente comunes. Quizás no hubiera funcionado o tal vez no era algo que convencía a Naoko y su editor. Quién sabe, tal vez hubiera sido interesante ver, aunque sea una película o ova de Sailor V, donde nos mostraran la historia original de la primera Sailor Scout, que lucha por el amor y la justicia. Que, por cierto, Sailor Moon no es el único anime que tuvo cambios drásticos antes de ser popular con su animación. Así que en los videos recomendados al final de este, les dejaré un video de un anime que seguro muchos conocen y que también tuvo sus cambios. Solo que la diferencia fue que este sí fue publicado en Japón, pero no tuvo el éxito esperado. Me pregunto si el anime de Sailor V hubiera tenido el mismo destino que la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Eso nunca lo sabremos. ¿Y ustedes qué piensan? Me gustaría saber su opinión al respecto. Los estaré leyendo a todos. Si el video te gustó, no olvides regalarme un like, comentar y compartirlo con tus amigos, para que más personitas conozcan el proyecto animado de Sailor V, que nunca vio la luz. Les saluda su amiga, Samotita16. Hasta la próxima.